Estamos en la carretera de la Seca número 16. Lo que ustedes van a ver a continuación no se lo pueden ni imaginar. Estamos con José Manuel Fernández, que es el propietario de este museo que tenemos a nuestra espalda, que en un instante vamos a conocer. José Manuel, buenos días. Buenos días. Bueno, queremos conocer cómo nace un poco la idea de crear en Medina un juguete de los pocos que puede haber en todo el país, y le tenemos en Medina del Campo. Sí, bueno, la primera idea no fue como un museo, más bien era un hobby. Yo tenía una nave más pequeña donde metía los juguetes y por el COVID más o menos adquirí esta nave que era una tienda de muebles. La cerraron, me la ofrecieron y bueno, pues en esos tiempos libres que había en el COVID, en el que no podías salir ni podías hacer mucha vida social, pues la dediqué a traer los juguetes aquí y a colocarlos. Y entonces con el tiempo pues ha ido adquiriendo pues la idea de lo que es un museo de juguetes. Y entonces a través de amigos y muchos conocidos que lo han ido viendo, pues me han animado para abrirlo al público y para que la gente vea un poco la historia del juguete de España. O sea que estamos hablando que es un museo del juguete de España. En un instante vamos a acceder al interior, pero las personas que ya lo han visto, amigos, familiares, ¿qué te han dicho? ¿Qué te han comentado? Pues se han quedado asombrados porque a veces cuando tú hablas de que tienes una colección piensan en una habitación o 40 o 50 piezas. Claro, nadie piensa que puede haber aquí más de 6.000 piezas de juguetes. Entonces, pues sobre todo lo primero es sorpresa y lo segundo, pues admiración por ver algo que durante mucho tiempo algunos no han visto y que es difícil de ver. Estás comentando que cerca de 6.000 o más de 6.000 piezas. Esto, para conseguirlas, hace falta un periodo largo de tiempo, ¿no? Esto no se consigue en 6 meses. No, son más de 15 años de colección y después el ir a muchas ferias, el ir a subastas, conocer gente relacionada con el juguete y bueno, gracias a eso pues se van adquiriendo piezas, sí, porque la mayoría de estas piezas yo no las tenía, no son piezas con las que yo he jugado o yo he tenido de niño. Vamos a ver piezas exclusivas entonces. Sí, vamos a ver piezas que en otros museos no se van a encontrar, que también es lo característico de él, aparte del tamaño que tiene, es ver piezas que es imposible ver en otro sitio. Pues si te parece bien, José Manuel, vamos a acceder al interior y lo primero, ¿qué nos vamos a encontrar los primeros visitantes que vengan cuando pasen la puerta de entrada? ¿Qué se van a encontrar? Bueno, se van a encontrar un tío vivo de los años 80, se van a encontrar un Mazinger Z de 2 metros de altura, se van a encontrar un Inot del año 2007 que ganó una falla, fue indultado y yo tengo una pequeña parte de toda esa falla y bueno, pues vamos a empezar por ahí. Pues síganos ustedes porque la mañana de verdad que promete algo espectacular aquí en Medina del Campo. Vamos al interior. Ya estamos en el interior y hasta la propia taquilla nos llama la atención, José. Sí, es una pieza de estas ferias movibles de los años 70, ¿sabes? Bueno, está aquí de una manera simbólica, bueno, pues por lo que representa también y por lo que nos vamos a encontrar en el museo. Hasta la propia música. Aquí vemos que hay una música que simboliza un poco pues la infancia, simboliza un poco, ¿no? Pues a los más pequeños que les puede encantar este mundo del juguete. Sí, hombre, fue también lo que me acompañó en mi infancia, los payasos de la tele, Miliki. Yo soy uno de los niños de 30 años cuando él sacó el disco, que ahora ya son 50, pero bueno, yo crecí con esa música. ¿Te llama la atención la nave de la Pantera Rosa? Esa nave tiene su historia. Sí, esa nave es de un tío vivo de los años 70, un tío vivo que iba por mi pueblo y bueno, es una de las piezas que se conservan, de las únicas prácticamente de ese tío vivo y bueno, está tal cual que quedó, porque hay alguna pieza que sí hemos restaurado, pero esta en concreto la hemos querido dejar tal cual era. Y están viendo ustedes a continuación algo que llama la atención, que es a Messi, sí. Playmobil. Esto es algo exclusivo. De unos 60 y bueno, Playmobil saca piezas de este tipo, pues 4 contadas al año que no están a la venta al público y bueno, normalmente son piezas que se exponen en jugueterías y bueno, pues esta es una de tantas que en el museo alguna más veréis. Y una parte de la historia de Valencia, ¿no? Con esa falla que vemos ahí, falla infantil de la
exactamente la plaza del Ayuntamiento del año 2007, ese ninot indultado. Es una falla indultada de Bernardo Estela, uno de los más famosos falleros, y realmente es espectacular, muy muy bonita. Los niños de Malvarrosa. Pues esto es solamente el inicio. Vamos al interior porque ustedes van a ver algo que les va a sorprender. Bueno, pues José, esto está aquí en un rincón, ¿por qué? Bueno, es una pieza que ha venido hace poco tiempo, es especial por el tamaño que tiene, que mide 1,92, hay 8 en el mundo y bueno, pues una de ellas está aquí en Medina, es de fibra de vidrio y bueno, pues es la famosa Betty Boo, que yo creo que en el museo debería de estar y está. Ya estamos en el interior y estamos viendo una vitrina que me comentabas que aquí están los primeros juguetes, José. Sí, los juguetes en España nacen en IBI y nacen allá por el año 1912 y empiezan siendo de hojalata, eran hojalateros y entonces empiezan con la familia Payá. Entonces aquí hay alguna pieza de esa familia de los años 20-30, aquí tenéis el tío Vivo, tenéis el de las bolas, después sale a raíz de esa familia, hay otra familia que también se adentra en el mundo del juguete y empieza a fabricar, que se llama Rico. Y Rico pues saca la guagua, el viajante, el heladero, los autobuses, es decir, todas estas piezas son de los años 20, 30 en adelante y son las primeras piezas que salen como juguetes, ¿sabes? Estamos hablando de juguetes de más de 100 años de historia, ¿no? Sí, y además es maravilloso ver la calidad de las piezas, que no tiene nada que ver con lo que ahora se hace, es decir, ahora son juguetes muy frágiles, también porque se hacen igual en serie en unos volúmenes muy altos. Aquí hay que pensar que eran juguetes que eran unas tiradas muy muy limitadas, que también es el valor que tiene el museo, conservar piezas que tienen 70, 80, 90 años y en este estado. ¿Quién no ha oído nunca hablar de esos Juegos Reunidos Hyper, eh? Bueno, era el anuncio en televisión con los Juegos Reunidos. Así empezamos jugando y eso en todas las familias había un Juegos Reunidos Hyper, que le había de 15, de 25, de 30, de más, ¿no? Pues eso en todas las casas había un Juegos Reunidos Hyper, sí. Vamos a cambiar de ubicación porque tenemos justamente en la otra parte, pues vemos un jeep, un coche. Un jeep de un tío Vivo, también de los años 70, y bueno, que mantiene su estado original tal cual él era, y bueno, pues aquí lo tenemos pues para que la gente lo pueda observar, y algunos seguro que le trae muchos recuerdos. ¿Cuántos niños y niñas habrán montado en este jeep dando vueltas en las ferias, verdad? Es lo que tienen estos juguetes, que con estos juguetes mucha gente ha soñado y ha crecido, y muchos también pues se han hecho conductores, o se han hecho enfermeras, o se han hecho albañiles también por los juguetes que teníamos. El tipo de juguete, cada uno a veces despertaba sus inquietudes, ¿no? Y aquí todo esto pues se puede ver. ¿El pingüino que vemos ahí? El pingüino es de Lego, es una pieza de Lego hecha. Y bueno, pues la verdad que es muy bonito y también es de los años 80 más o menos, y bueno, ahí está manteniendo su vejez, pero firme. Y aquí no puede faltar, como estamos en Medina del Campo, el Castillo de la Mota. El castillo de la Mota, hecho por una persona de Medina, por Rafa, y que ha dejado la pieza para que se pueda ver en el museo. Está hecho con piezas de Exin Castillos. Pues José, vamos a entrar porque quiero que los espectadores vean algo que es único en el mundo y está aquí en Medina y está aquí en este Museo del Juguete, que es el tente más grande del mundo. José, sí. Pasa para que lo vean los espectadores. Cuéntanos. Es el Palacio de Oriente, está compuesto por 101.000 piezas, es el tente más grande que se ha construido. Se prevé que se construyó por parte de los obreros de la fábrica de tente, y bueno, ha estado andando por España hasta que ha llegado a parar aquí. Y bueno, es una pieza de la que yo me siento orgulloso de tener aquí,
porque bueno, solamente se puede ver aquí. Por mucho que queramos buscar piezas de Tente, este tamaño y este nivel solamente está aquí. Entiendo que está protegida, ¿no?, por una mampara, un cristal, ¿no? Está protegida por el polvo, por la dificultad que tiene para limpiar. Son muchísimas piezas, hay zonas a las que es imposible acceder por el tamaño que tiene. Entonces se le decidió poner esta cúpula de metacrilato. Hay muchas personas que son amantes del género del Tente que no pueden faltar venir a ver esto. Si esto es exclusivo en el mundo, tienen que verlo. Hombre, Tente tiene un grupo importante de coleccionistas y de admiradores por esta marca. De hecho, esta pieza viene gracias a un gran coleccionista de Tente que fue el que la descubrió. Y bueno, pues por casualidades de la vida al final se quedó aquí, pero en principio esta se iba a ir fuera de España. No, el destino no era Medina del Campo. Me pidieron el espacio para dejarla un tiempo hasta que Tente hiciera los 50 años y llevarla después a Uruguay, porque el señor que en principio la compró es de Uruguay, Germán. Por casualidades de la vida y por circunstancias era muy costoso transportarla a Uruguay y bueno, pues pensó en venderla y yo me ofrecí a comprarla para poderla tener aquí en Medina y que la gente la pudiera ver. 101.000 piezas, se dice bien y pronto. Y además tenemos también, pues como hablamos de Tente, unos barcos y demás cosas que simbolizan un poco, ¿no?, a la marca. A la historia de Tente, sí. Es una historia además viva, una marca que gustó mucho, que la gente de nuestra generación jugó mucho con Tente, daba muchísimas posibilidades, porque como veis, esto no es algo que venía ya hecho, sino que son con piezas que se han ido juntando y se ha creado, o sea que despertaba pues muchísimo, pues eso, ¿no?, las inquietudes y el hacer cosas pues realmente espectaculares, como es esto. Bueno, pues José, aquí estamos viendo un tractor de la época y estamos hablando de los años 1950-1960 aproximadamente. Más o menos por ahí, sí. Es de hierro completamente, bueno, excepto las ruedas. Y bueno, es un juguete muy complicado también de encontrar, porque de este tipo de juguetes, por el precio que tenían, no había gran cosa. Entonces eran juguetes de familias de muchos posibles, porque no todo el mundo podía permitirse juguetes de 3 o 4.000 pesetas que podía costar esto, ¿sabes? De los años hablamos 50, 1950, 60. Otro coche de otro tío vivo, ¿verdad, José? Que yo me acuerdo que cuando lo cogí me sorprendió porque el tío vivo que iba a mi pueblo tenía algo parecido a esto y yo entonces me parecían enormes y ahora le veo y claro, lógicamente para una persona ya con altura ya lo ves pequeño, ¿no? Pero me sorprende. Y bueno, también pues está súper cuidado y completamente como estaba cuando estaba funcionando. Y en un museo del juguete no puede faltar un Scalestri. No, Scalestri hay varios. Tenemos una maqueta grande montada un poquito más adelante, porque el problema de algunos juguetes es lo que ocupan. Y los Scalestris es muy complicado poder montarles por el tamaño que tienen. Entonces, pues algunas cosas hemos decidido dejarlas en cajas. Vale, están viendo ustedes los más de 6.000 juguetes que se encuentran en este museo de juguete que se llama Ricordi. ¿El nombre de dónde viene, José? Bueno, pues a la hora de plantearnos ya abrirlo como museo, pues también se valoró qué nombre se podía poner. Entonces, buscando un nombre, pues buscamos algo que fuera pegadizo. Y Ricordi, que es recuerdos en italiano, nos pareció pues bueno, pues que era un nombre fácil de recordar, fácil de pronunciar y de mantener, ¿no?, en la mente. Estoy fijando incluso en el avión, que podemos contemplar un avión que con su propio mando y todo, pues bueno, hacía las delicias de los niños de la época. Mira, ves, ese avión es de la marca Payá, que es las marcas que yo te comenté al principio que empezaron con los juguetes de hojalata. Eso fue una de las evoluciones que tuvo, para que veáis cómo cambiaron también. Eso es de los años 70, por ahí, 70, 75, ese avión. Y estamos viendo el mando con el que se manejaba, que bueno, pues sí. Bueno, para la época era... Adelante. Claro. Pero bueno, ya nosotros apretar un botón y que anduviera ya era todo un milagro. Porque ahora todo se ve como muy normal, ¿verdad? Pero entonces cualquier cosita que hiciera un ruido, un sonido, pues nos llamaba la atención. Estamos viendo una imagen, José, que es algo peculiar. ¿Por qué?
Son camiones de una escala 1,43 hechos en Asturias, la marca Model Trans, y están hechos mano a mano, es decir, a mano. Totalmente cada pieza está pegada, fabricada a mano, y está hecha ahora, esto es de los años 2015, 2014, más o menos, y es un grupo de gente joven que se adentró en esto y bueno, han tenido bastante éxito. Son piezas caras, pero bueno, realmente son muy bonitas y merece la pena tenerlas. Sí. Estamos comentando que al principio veíamos juguetes de más de 100 años, del año 1920, y estos son los más recientes, hablamos 2015, por ejemplo, ¿o hay alguno más, todavía más reciente que esto? Sí, bueno, los Playmobil, estos son algunos del 2005, 2006, hay alguna cosa que también he querido mezclar, este Lego de la nieve será del 2016, por ejemplo, bueno, pues hay un poco de todo, hasta los 2020 más o menos tenemos algún juguete. Antes veíamos, José, una pieza, un tractor del año 1950, 1960, un poquito más actual, es este coche, este car, que será de los 80. Este es de los 80, 81, por ahí más o menos. Nosotros, mi hermano y yo, jugamos muchísimo con uno parecido a este, que era en blanco, y bueno, pues ya era un juguete que en la época no era barato, pero bueno, era bastante accesible. Luego tenemos ahí un camión, tenemos ahí un volquete también, que esto ya es bastante más actual. El volquete es más actual, ese será de los 90. El volquete que ya veis que por el sol y todo, pues el pobre ha pasado mejores momentos. Y el camión de pedales, pues ese será de los 2000, 2000 y algo. Son piezas, el camión este no es fácil encontrarles y llama la atención, porque casi todo lo que ves en pedal son coches, ¿sabes? Pero cuando te ves un camión o un tractor, un volquete, es más difícil. Y aquí estamos en una zona de mucho camión, el tráiler, el Pegaso, las grúas, ¿no? Eso siempre ha llamado la atención bastante a los niños. Ahí se ha querido hacer un pequeño diorama con el famoso tráiler Pegaso de Rico, que es un camión de los años 80, que todos los niños queríamos tener, pero era imposible porque era un precio muy elevado. Este camión da luces, toca claxon, suena el motor, da para adelante, para atrás, y bueno, es un camión que en aquella época pues costaría en torno a 3.000 o 4.000 pesetas. Y después, aparte, la producción era muy pequeña, porque la fábrica igual había 100 personas que estaban fabricando desde enero hasta diciembre. Entonces, más o menos, a cada juguetería le tocaba un juguete de cada. Entonces, aparte del inconveniente económico, era el inconveniente del stock, que no había. Luego aquella mochila taller también. Sí, esa es de Feber y también era muy famosa la mochila taller, con todas sus herramientas y demás. Aquí veo que en todo buen museo de juguete que se precie no puede faltar el cubo, ¿no? El cubo de Rubik, sí. Bueno, ahí le hemos presentado con esa pieza, con esa falla también indultada. Y bueno, pues la manera más creativa fue ponerle el Cúbic en la mano, como que se está rompiendo la cabeza para resolverlo. ¿Veis? En esa vitrina que está al lado del muñeco, ahí hay autobuses de payá, para que veáis que después pasaron del latón al plástico, les motorizaron, porque el rojo y blanco tiene un motor, tiene atrás unas palanquitas en la defensa trasera, que las accionabas y andaba para adelante solo, y claro, tenías que correr detrás de él para pararle, porque si no se arreaba. Y el verde y crema, pues ese era de fricción, ese había que empujarle o que cogiera un poco de velocidad para que anduviera. Estaba yo echando en falta, José, un cinesín, pero claro, creo que en un museo de juguete pues no puede faltar. Tiene que estar, sí, era una pieza clave y un juguete que muchos pudimos tener, y ahí veíamos nuestras primeras películas. Bueno, y aquí tienes uno, el del Pato Donald, tienes el de Mickey, porque bueno, sacaron varios modelos. Fue un juguete que gustó mucho y tuvo muchísimo éxito, y era muy sencillo, la verdad. Estoy aquí viendo unas baterías, unas pilas también, que yo las recuerdo perfectamente, ¿no? Las pilas, los ratones. Las pilas de Cegasa, eran las pilas que teníamos, que duraban poquísimo, porque estos coches consumían no gasolina, pero sí muchísima pila. Y entonces, bueno, pues es un recuerdo a aquella época. Los ratones y el gato, que era el que borraba, porque con los ratones eran rotuladores que pintábamos y el gato borraba si te equivocabas. Bueno, más que borrar, a veces emborronaba. Pero bueno, era típico también de los años 80 y lo solíamos tener, sí.
Veo aquí también una pieza de té, veo a Epi Blas. Sí, eran un poco las figuras que marcaban nuestra época, los dibujos animados, Barrio Sésamo con Epi Blas, bueno, pues lo que acompañaba toda nuestra infancia. Ahí tiene los dardos explosivos, que también eran juguetes de kiosco, que también el juguete de kiosco es muy importante, y que todos, sobre todo en las fiestas del pueblo, siempre te compraban algún juguete, principalmente de plástico y que venían de Albacete, casi todos. Y los mapas, veo aquí, por ejemplo, estos mapas de la época que yo creo que todos hemos tenido porque eran obligatorios a la época escolar. Además que aquí veo que tienes dos porque venían conjuntamente pues los mapas de los montes, de las ciudades. Sí, sistema central. Lo que utilizábamos para geografía. Y bueno, era obligatorio, como igual que llevábamos las reglas en la mochila y todo esto. Entonces se buscaba lo que eran las mesetas, los ríos, las provincias y demás. Sí. Bueno, y aquí juguete, pues también francés. Estos renoles que veis aquí son de Houstra, que son juguetes que vinieron de Francia. Y que bueno, poco a poco se fue metiendo en España. Porque en España después hubo bastante juguete tanto de Francia como de Alemania, con Schuco, que fue una marca muy muy conocida, y aquí tenemos también alguna pieza. Oye, José, fíjate, yo antes comentaba que habíamos visto un tractor del año 50 más o menos, pero es que estoy viendo otro que no sé si es anterior o no, pero llama también bastante la atención. Ese es de los años 30-40 más o menos, es de los primeros coches de pedales, también bastante conservado y muy bien, muy bonito. Tengo otro que también es de la época un poco más adelante, que después veremos, que era de un marqués asturiano. Y bueno, aquí le tenemos, es más pequeño que este, pero más o menos es de la misma línea. Y los autobuses Rico, también están aquí en un lugar destacado. Sí, porque toda esta historia de empezar a coleccionar, la culpa la tuvo el autobús de Rico, porque antes os hablaba del tráiler de Rico. Pues el tráiler de Rico y el autobús son de la misma época. Y yo me acuerdo que mi hermano, él quería tener el tráiler y yo quería tener el autobús. Ninguno tuvimos ninguna de las dos cosas, pero bueno, después con los años mi hermano empezó a coleccionar y bueno, un día me enseñó que había comprado un autocross. Y entonces yo, pues me despertó mucha curiosidad y dije, bueno, pues voy a buscar yo el autobús de Pegaso de Rico que yo no tuve y le compro. Y así fue. Y empecé con él, continuó con otro y mira, en lo que nos hemos convertido ahora. O sea, que la culpa de estar aquí hoy en este museo la tiene posiblemente el autobús de Rico, ¿no? Sí, sí, ese autobús totalmente. Sí, sí, porque yo nunca pensé coleccionar. Es más, cuando mi hermano lo hacía, le decía, ya tiene ganas de acumular trastos y demás. Pero bueno, la verdad que despertó en mí mucha curiosidad el tema del autocross, porque fue un juguete, ves, que quisimos tener y mis padres intentaron comprarle, pero no hubo manera de tenerlo. Y entonces él, cuando lo consiguió y lo compró, además nuevo a estrenar, pues me lo enseñó y dije, mira, pues voy a coger yo el autobús que yo no tuve. Y así fue. Ven ustedes ahí el precio, 19 pesetas de la época, José. Sí, pues fíjate, 19 pesetas en el año 1930. Aquello era todo un dineral, porque una peseta, fíjate lo que se podía comprar y muchos ni la tenían. Y ese es uno de los juguetes más antiguos que hay en el museo y de los mejores conservados que hay. Yo creo que nunca se ha jugado con él. O sea que estamos hablando de poco más de 10 céntimos de euro, ¿eh? Sí, sí, poco más. De los primeros juguetes que tenemos aquí en el museo. Estamos hablando de los años 30, 1930, pero me comentabas que las tartanas que vamos a ver a continuación pues pueden ser incluso a lo mejor anteriores, no por mucho, pero anteriores a este juguete. Sí, son anteriores porque así empezaron con ellas, con las tartanas, y después mejoraron un poco. De hecho, a este le pusieron una fricción. Al lado de la rueda hay una palanquita que si tú la mueves el cochecito andaba. Pero bueno, este será 3 años más adelante de las tartanas, no creas que mucho más. Fíjate, José, 1920 más o menos lo que estamos viendo en estos momentos, ¿eh? Sí, son los primeros juguetes que hicieron los hermanos Payá. Las tartanas, las famosas tartanas de latón. Y los dibujitos los traían de Barcelona. Y fíjate, en aquel momento el transporte lo que tardaban, porque era todo con carros, entonces reflejaba el tipo de transporte que había en aquella época. Entonces aquí está parte de Payá y después de Rico, que son estos camioncitos, este Tío Vivo y todo lo demás. Es un poco la evolución de cómo comenzaron y cómo continuaron. Y después, una cosa a tener en cuenta, todo este juguete
el 99% era fabricado por mujeres. La mano de obra eran mujeres. Entonces, en Ibi, que era un pueblecito muy pequeño, gracias al juguete se hicieron en pueblos pues como Medina o más grande, y que vivían de esta industria, y sobre todo trabajaban mujeres. Fíjate, en aquellos años las mujeres trabajando, ¿verdad? Pues ya trabajaban y se dedicaban a fabricar los juguetes. Y a mí que me diga quién no ha tenido un coche como este, o un camión como estos que vemos aquí en este frontal, ¿verdad? Era de los que más teníamos, porque en Joal, que son estos que están en este diorama, que eran máquinas agrícolas, tractores, camiones, pues casi todos los niños teníamos, además piezas de hierro que pesan un montón. Y después pues están los camiones de Guisbal, los coches de Mira, que bueno, que también todos teníamos, porque bueno, no eran muy caros, y bueno, pues todos teníamos un montón, porque además eran piezas de hierro que eran súper resistentes. Y bueno, yo sigo encontrando por ahí gente que las tiene en cajas guardados. Y bueno, pues fíjate, son piezas de los años 80, ya tienen sus años también. Y a mí me encanta, ¿eh? Digamos... Este fue un juguete que tuvimos que era de rima, es plástico y metal, va a pilas, y bueno, cuando le das a los mandos, las bolas, pues va luciendo, va dando los puntos, y bueno, en vez de digital, porque entonces lo digital todavía no existía, tenía la aguja, y esa aguja te iba marcando los puntos que ibas consiguiendo. Ese le tuvimos de niños y jugamos muchísimo con él. Llegamos a una zona donde hay mucho juguete pues que tiene su época y tiene su tiempo, como es el Scalextric del famoso 600. Aquí le vemos el 600 con el mando del Scalextric. Vemos también este juguete rico, este tren cremallera, sí. José. Y antes comentabas también, por ejemplo, bueno, pues el coche del Marqués, de los más antiguos, hablamos del año 1920, que hasta incluso las ruedas son de hierro. Son de hierro, han perdido la goma que tenían. Y bueno, además es un hierro muy finito, ¿no? Pesa más lo que es las ruedas y los pedales que lo que es el coche. Además, fíjate qué volante más pequeñito tiene, ¿sabes? Es muy original, la verdad que es muy bonito. Y en madera tenemos ahí otro juguete que este ya es para que te fuese empujado por alguien, ¿no? Sí, ese tiraban tus padres de ti, tiraban con ese palo que hay, ese agarrador, y tiraban de ti. Ese es de madera y también es de la época, más o menos, ¿sí? Está muy bien hecho. Y lo que decíamos del tren cremallera de Rico, es de los primeros juguetes que saca Rico, también allá por el año 34, 35 más o menos, igual que el avión volador que está aquí al lado. Y bueno, pues abajo tenemos otra pieza que es otros dos aviones que le girabas con la mano y él cogía como vuelo. Al lado tienes juguetes de payá, que eso fue un poco como fue mejorando de los inicios los movimientos que fue haciendo, ¿verdad? A medida que iban comprando máquinas, iban perfeccionando los diseños y también los materiales. Y los coches de abajo, esos cochecillos deportivos, son también de la casa Payá, que es una evolución ya importante de lo primero a lo que más o menos será los años 60. Después las piezas que hay arriba, estos tiburones familiares o el berlina o el cabrio, que también son piezas de los años 70, también de Payá. Yo no me creo que no haya un niño que venga aquí a este museo y no le apetezca jugar con esta maqueta, con este Scalextric, José. Es una maqueta hecha a mano por un señor de Barcelona, y bueno, realmente está espectacular, tiene luz, tiene todo, está desenchufada, pero bueno, es muy bonita verla funcionar, porque la verdad que te despierta el niño que todos llevamos dentro. No tiene la sofisticación de los Scalextric que venden hoy, pero bueno, te hace recordar tu niñez y querer jugar, porque era un juguete carísimo, tampoco era un juguete que podíamos tener cualquiera. De hecho yo nunca lo tuve de niño. El Scalextric de la gente que teníamos menos posibilidades era el autocross que ves arriba, que esa fue las diferentes versiones que fue sacando, y ese es el que mi hermano compró en aquel mercadillo de Valladolid, el autocross y el motocross, que es menos visto, el que está arriba. O sea, que estamos hablando que será prácticamente lo que se podía a lo mejor pues llegar a tener los niños de la época, ¿no? Era mucho más económico, es una pieza que va con un imán y el coche corre cuando va con el imán. Si perdía el imán, lógicamente no andaba, pero bueno, era algo relativamente accesible, tampoco era
muy barato, pero lógicamente no tenía el precio de un Scalestri. ¿Y estas maquetas que tenemos aquí, qué significa, José? Estos son dioramas que hemos hecho y está compuesto por varias cosas. Por un lado están estos carruseles que se mueven, que bueno, pues los coches de choque, la pista de hielo, la noria, y después hay piezas de Guisbal, que es la que decíamos antes, que eran estas piezas de hierro con las que jugábamos allá por los años 80, igual que aquí hay coches y demás. Y este es otro diorama, este ya está tapado, porque ese estábamos poniendo el césped y demás, este ya está tapado y bueno, pues cuando vengan podrán ver cómo se mueven, pues eso, todas las piezas, tocan su música y demás. Aquí veo juguetes que yo creo que todos o casi todos hemos tenido, como es por ejemplo el Conecta 4, que es el conocido como 4 en raya. Vemos ahí a mi amigo Simón, que era un poco para memorizar los juegos. Por ejemplo, el concurso, el 1, 2, 3, responda otra vez, o estos trenes de Playmobil, que precisamente por espacio vemos cómo están las vías justamente ahí, que sería espectacular verle montado, José. Sí, están recogidos por eso, por el espacio que ocupan, que es imposible ponerlos. Y bueno, tienes el famoso Simón, que era un juego de memoria, porque tú tenías que continuar con los ciclos de colores que te iba marcando. Empezaba como algo muy fácil, pero después iba complicando. El Conecta 4 yo jugué muchísimo, es un juego, la verdad que muy sencillo y que hoy se sigue haciendo, porque además, igual que el Simón, son juegos que se siguen vendiendo. El barco pirata de Playmobil, y bueno, el 1, 2, 3 pues marcó toda una época que todavía se sigue recordando. Seguramente que muchos de estos juguetes, a lo mejor alguna persona no lo ha tenido, pero sí que ha visto anunciado en televisión, porque yo recuerdo ese garaje siempre por Navidades. ¿Qué? ¿Lo recuerdas? El de Rima, además era un garaje que es espectacular, porque además el ascensor tiene un ascensor que sube, enciende unas luces, tiene lavador y todo. Y es que antes, ahora que hablas de la publicidad, se hacía muchísima publicidad de los juguetes. Cuando llegaba el mes de diciembre o finales de noviembre, estaba todo el día la tele con los juguetes de Famosa y todas esas cosas. Además eran anuncios originales y bonitos, sí. Estoy viendo un tráiler que casi tiene tamaño real, porque fíjate lo grande que es ese tráiler de Pegaso. Sí, pero ¿sabes por qué tiene ese tamaño? Aparte de... porque pensaron al principio que ahí se podían montar los niños y tirar con él. Esa fue la primera idea. Después vieron que era imposible porque no había niño que el tráiler aguantara ese peso. Y después eran juguetes que se jugaba con la tierra, la arena y se cargaba. Pero aquí, si os dais cuenta, tenemos dos camiones que son iguales, pero cambia la serigrafía, porque uno es Trailer Pegaso Rico, que es su marca original, pero Mi Gran Trailer Ensueño es el mismo camión, pero que se vendía en México, ¿sabes? Después podéis ver el tren de Payá, el humotren, que mucha gente recordará, que era el tren que echaba humo cuando andaba, la Pepona, que está abajo, que venían en esa lata, las coles que decían, coles de Cel. Después tenéis otro Scalestri ahí, que es el Scalestri del Mini, que junto con el 600 era de los primeros Scalestris que salieron. Estoy fijando en los cuentos también que vemos ahí al lado del tráiler. Eran los cuentos que nos compraban de niños y que teníamos todos en casa. Eran cuentos con muy pocas páginas, pero bueno, que todos recordamos con muchísimo cariño. Ahí vemos dentro de los juegos, juego de operación. Yo creo que muchas generaciones hemos llegado a jugar con ese juego. Vemos debajo, por ejemplo, el Telecran. Sí, yo con operación jugué muchísimo. Yo creo que muchos médicos nacieron gracias a ese juego de operación. El Telecran fue el primer telesquet que salió. Es igual, pero cambia el nombre. Más atrás tenemos un telesquet que podrán ver si vienen a visitar el museo, pero bueno, es igual que el telesquet, exactamente lo mismo. Y veo ahí el Titanic, de Tente. Sí, es una pieza que sacó Tente, que también es muy característica y muy bonita. Al lado también tenéis de la marca Gozán la carretilla esa, que también era muy famosa, el jugar con ella y tenerla. Más abajo podéis ver los coches de chapa, que esos juguetes que ahora mismo son carísimos, estos de Rima, eran pues eso, recordaban un poco a los inicios del juguete.
Y después, si te das cuenta, abajo, aparte de la maleta que llevábamos al colegio, esa de Tony Jerry que cargábamos en nuestras espaldas, está el Electro L, que era un juego que jugábamos, que aprendíamos ahí a nuestros pequeños con los cables, las bombillas y bueno, que muchos hacíamos auténticos estragos, pero bueno, eran los juegos que teníamos en aquella época. Comentabas que antes llevábamos toda la cartera al colegio, ¿eh? Era la cartera típica donde llevábamos los libros. Que no nos cabía, porque fíjate cómo era de pequeña, ¿verdad? Pero ahí llevábamos nuestras caligrafías, nuestras pinturas, bueno, todo. No es la mochila que llevan ahora, pero es parecida. Estamos en una zona de Playmobil. Sí, porque Playmobil también es un juguete que marcó nuestra infancia. Y bueno, pues ahí tenéis el circo de Playmobil, pues bueno, que es espectacular. Esto ya son piezas, pues eso, de los años 80, 90 más o menos, ¿no? Y bueno, ahí se ha ido completando, porque lógicamente no venía con tanta pieza, se ha ido poniendo más niños, más animales y demás. Y debajo tenéis la casa victoriana, es una casa de Playmobil también, muy típica y muy querida por las niñas, por el tamaño que tiene y después, bueno, con sus habitaciones, con sus espacios. Y también hemos hecho un pequeño diorama con un parque de atracciones, con gente paseando y demás. Son dos piezas muy bonitas y que gustan mucho a la gente también. Después aquí en estas vitrinas, aquí tenemos a Madelman, que también Madelman forma parte de nuestra época y igual que Hyperman y todo lo demás, los helicópteros, las naves, la nave aquella espacial, los todoterreno, eran sobre todo juguetes bélicos, ¿no? Eran todos militares y cosas así. Y bueno, tenían mucho movimiento en el cuerpo, las manos, y es un juguete que ahora los coleccionistas pues le persiguen mucho y le tienen muchísimo cariño. Pues seguimos avanzando, José, en este museo del juguete. Veíamos hace un instante ahí, bueno, pues prácticamente esa parte del Madelman con juguetes bélicos a los que hacía mención, que parece que están un poco destinados a los niños, digo de aquella época, ¿no? Y la parte femenina, la parte de niñas, ¿qué tenemos? Pues mira, la tenemos aquí ya a la vuelta. Aquí empezamos con Nancy, con Barbie, con cosas de la señorita Pepis, de maquillaje y demás, el famoso Gusiluz y todo esto. Se creó esta parte porque, bueno, yo, como os decía al principio, esto era una colección a nivel particular mía y yo empecé lógicamente con los juguetes que yo tuve. Entonces, lo de las muñecas y todo esto ha sido algo que hemos ido añadiendo a raíz un poco de tener el cariz de museo. Y bueno, pues empecé por los juguetes que tuvieron mis hermanas, como fueron las Barbies, las Nancys, los tentetiesos que tienes ahí más a la izquierda, los osos amorosos, que igual os acordáis de ellos. Bueno, pues todo esto, las famosas cocinitas, todo esto es un poco de la época también de 70, 80, 90, que bueno, pues era un poco la época que yo tuve mi infancia con mis hermanas. Incluso está marcado hasta por los Playmobil, justamente a la entrada, que ya son femeninos. Sí, este es de la película esta que salió hace unos años y bueno, pues le puse aquí para que encabezara la ruta de juguete femenino. Ahí puedes ver las huchas que teníamos cuando empezábamos nuestros ahorros, las huchas de Congo, las diferentes formas que hacían. Después también están las del Domun, las que no íbamos a pedir en octubre por las casas, ¿verdad? Para sacar dinero para las misiones. Y bueno, después veis que había el famoso Gusiluz, que era el juguete que si le abrazabas ibas a la cama con él y se encendía. El xilófono, los pianos, que venían con los libros de partituras por colores y íbamos tocando al son de los colores, ¿verdad? Las marionetas, bueno, pues un poco todo aquello que nos acompañaba en aquella época. Las Nancys, la señorita Pepis, las barriguitas, es un poco lo que marcaba el juguete de aquella época. Era lo que había, sí. Mis hermanas jugaban mucho con barriguitas. La Noria y el tío Vivo eran famosos. Además, tirabas de una cuerda, eran musicales, se giraban y bueno, estaban todo el día jugando con ese tipo de muñecas. La Barbie además es una muñeca, la barriguitas, muy original por lo pequeñita que es y bueno, era como muy, te apetecía chucharla. De hecho hay una que te da besitos, una de las barriguitas, toda olía a fresa y demás. Y después, bueno, las famosas cocinas, la cocina Rico, los cacharritos
y demás. Aquí tienes el supermercado, bueno, pues mira, ves, tienes el Lucil de la época, el detergente ese se hacía con las cosas que había en aquel momento. Hombre, yo me imagino que, José, que en todo buen museo que se aprecie no puede faltar de la parte femenina Mariquita Pérez, ¿no? Mariquita Pérez y su hermano Juanín. Entonces, aquí en la vitrina central tenéis de las primeras mariquitas que había. Si os dais cuenta, son todas diferentes, porque ninguna era igual. No es como ahora, que todas las muñecas son iguales porque salen de unos moldes, ¿no? Como los que tenemos aquí arriba de hierro. Entonces, cada una era diferente y vestían como se vestían en aquella época. Como tuvo tanto éxito, pues los fabricantes se les ocurrió la genial idea de hacerle un hermano y le pusieron a Juanín. No tiene tanto éxito como Mariquita, pero bueno, lógicamente entre los coleccionistas hay que tenerle y es una pieza a tener en cuenta. Mira, me he fijado que antes hemos visto pues camiones, triciclos, más que nada pues un poco para el hombre, pero aquí está la mujer con ese caballo, porque es un triciclo de 3 ruedas, ¿en verdad? Sí, es un caballito, además es una pieza también de los años 70, muy bonita, muy bien conservada, y bueno, pues es una auténtica joya, sí. Bueno, pues llegamos a la parte final de lo que es el museo, que es el kiosco, este kiosco que nos llama la atención también. El kiosco se ha hecho un poco para encontrar juguetes de la época y que la gente se pueda llevar un recuerdo. Porque bueno, hay juguetes, hay Gusilud, hay cosas de Playmobil, hay alguna cosa de Funko, bueno, que puedan llevar un recuerdo de aquí, ¿no? Pues habrá el famoso imán para la nevera y cosas así, o tazas o esto. Eso también sirve un poco para el mantenimiento del museo, para los costes, porque hace falta gente para enseñarlo, gente para mantener la limpieza y bueno, pues todas las cosas que hay que hacer en él, claro. Nosotros hemos dado una vuelta rápida por este Museo del Juguete aquí en Medina, pero ustedes si vienen, pues van a estar muchísimo más tiempo, porque hemos dejado muchas cosas sin mostrar. Hemos dejado muchas cosas porque queremos también que ustedes descubran, bueno, pues juguetes que se pueden encontrar aquí en este Museo del Juguete. Horarios, ¿cuál va a ser la apertura, días de la semana? Mira, los horarios van a ser principalmente de lunes a jueves por las tardes. A ver, si viene algún grupo, por ejemplo, completo o demás, que nos están llamando ya para pedirnos grupos y pedir entradas, se abriría por las mañanas de lunes a jueves. Después de viernes a domingo sería por la mañana y por la tarde las visitas. Son visitas guiadas siempre y visitas más o menos que durarán unos 45 minutos. ¿Cuándo está previsto que sea la apertura del Museo de Juguete de Medina del Campo? Pues queríamos abrirlo la última semana de junio, más o menos, pues no sé, ese fin de semana, el último de este mes, que ya estará todo más o menos acabado, porque estamos todavía pues con la limpieza, acabando alguna cosa de albañilería y demás. Para poder conseguir las entradas, porque físicamente se pueden conseguir comprando en el museo o tiene que ser a través de internet. Principalmente a través de internet, de la página ricordi.es, y después en Medina se pueden encontrar en Pastelería Ribón, en Quesos Juan y también en el Palacio Testamentario. También habrá entradas que se puedan comprar del museo. Y después la lavandería Blumes, que está en la Plaza del Pan, también tendrá entradas. En el museo las pueden adquirir, pero normalmente la entrada igual no pueden entrar ese mismo día, sería para el día siguiente o para otro día, porque aquí vamos un poco con grupos organizados. Hablamos de una oferta turística nueva que tenemos en Medina a partir del último fin de semana de junio, principio de julio, para que nos visiten prácticamente pues de todo el país, ¿no? Esos amantes al juguete. Sí, a mí me ha sorprendido la aceptación, porque nosotros llevamos ya semanas en redes, estamos trabajando bastante ese tema y bueno, pues nos están escribiendo gente de Barcelona, de Madrid, de Toledo, de Bilbao, de Palencia, o sea que me ha sorprendido gratamente la aceptación para venir a conocerlo. Si yo digo Museo de Juguete, a la mente se le va automáticamente pues venir con los niños, pero yo creo que es un poco la excusa. Venir con los niños para que los padres y las madres pues vean un poco, ¿no?, esa parte de su historia, porque esto forma parte de la historia personal de cada uno, ¿no?
Hombre, este museo es más para los niños de los 70, de los 60, de los 50, más que de los niños de ahora. Porque a los niños de ahora primero no van a interactuar con ellos, por lo tanto no pueden jugar, y después hay mucho juguete que ellos no conocen. Sobre todo yo creo que es para los mayores, como bien decías, para la gente de nuestras generaciones. Sí. ¿Qué juguete te hubiese gustado que esté aquí en este museo, que no descartas que lo tengamos algún día y que sea difícil conseguir? ¿Qué juguete? Pues si te digo la verdad, ninguno, porque los juguetes más o menos que nos hemos ido marcando, hemos ido teniendo, y bueno, yo pienso también que cada día tiene su afán y cada día vienen sus cosas. No tengo yo ninguna pieza así ahora mismo pensando en adquirirla o no. La única que me hubiera gustado igual tener, pero por espacio es imposible, haber tenido un tío vivo de los años 70, 80, que yo lo vi que lo vendían, pero es imposible porque ocupa toda una explanada, entonces no. Pero fuera de eso, más o menos van entrando cosas. Todas las semanas entran juguetes nuevos, entran piezas, algunos todavía no se pueden poner por el espacio, ¿sabes? Incluso queremos abajo ampliar un poco más para tener juguete de más volumen. Pero bueno, no se está resistiendo así ninguno por ahora. A un padre no se le puede preguntar a qué hijos quieren más, no a qué hijo quieres de todos. Ahora mismo, si te pregunto por algún juguete especial que puedas decir al espectador que tiene que ver sí o sí del museo, ¿cuál? Hombre, pues el más espectacular es el Palacio. El Palacio de Tente es digno de ver. Después, bueno, pues las piezas que tenemos de los Ninot y alguna cosa más. Aquí tenemos el primer coche que se hizo por radiocontrol, que aparece en el nodo, y cosas así que bueno. A diferencia de otros museos de juguete, este yo lo destaco primero por el tamaño, segundo por la variedad. Hay muchísima variedad y hay cosas que no van a encontrar en otros museos que hay aquí. Vamos a recordar por última vez, horario para que puedan visitar el Museo del Juguete de Medina. Los horarios siempre a través de la página web, para sacar las entradas, y los horarios serían de lunes a jueves por la tarde, de 5 a 7 más o menos, y de viernes a domingo pues iría de 10 a 2 y de 5 a 8. ¿La dirección? ¿Dónde estáis? Carretera La Seca 16. Muy cerquita del Parque de Bomberos, para que se sitúen los... Sí, al lado de los bomberos o cerca de Rapimueble, como cerca del gimnasio también, que mucha gente pasea ya adelante. Bueno, ahora ya no es difícil distinguirnos por la fachada, porque ven los coches de choque y demás, ¿verdad? Porque antes sí que preguntaban, pero bueno, ahora ya llevan los coches colgados ahí una semana y ya se sabe que ese es el Museo del Juguete. José Luis Fernández es el propietario de este museo que hemos conocido. Muchísimas gracias y yo espero volver dentro de poco. Vemos aquí la salida. Gracias, José.